La Facultad de Derecho les da la más cordial bienvenida a todas y todos nuestros seguidores al conversatorio de temas selectos de Derecho Internacional Privado con el tema de alimentos, que será moderado por la maestra Lourdes Marlec Ríos Nava. Comenzamos. Buenas tardes a todos por su asistencia. Agradecemos al director de la facultad, el doctor Raúl Contreras Bustamante, y a nuestro secretario general, el maestro Ricardo Rojas, por la oportunidad de contar con este espacio para la difusión del derecho internacional. En esta ocasión, como se comentó, se comentará con la presentación del tema alimentos. Esta conferencia será moderada por el maestro Eli Rodríguez, presidente de la Junta de Gobierno de la Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado y Comparado, al que cedemos el micrófono para que nos haga la presentación de nuestra ponente, y le damos las gracias porque gracias a él es que se ha podido realizar este evento en coordinación con el Seminario de Derecho Internacional, porque bueno, el maestro Eli Rodríguez, muy interesado en esta difusión del derecho internacional, pues ha aceptado colaborar con nosotros de manera tan fraterna. Le damos las gracias y bueno, te damos los micrófonos, maestro Eli. Muchísimas gracias por todo. Gracias a ti, Marlec. Y bueno, a nombre del doctor Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho de esta Universidad Nacional Autónoma de México, la universidad, y a nombre de la Junta de Gobierno de la Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado y Comparado, AMEDIP, de la cual me congratulo presidir, me permito dar la más cordial bienvenida a todos los asistentes, tanto a los directores, especialmente a los directores de colegios de la facultad, a los profesores y estudiantes de esta casa de estudios y en general a toda la audiencia que en ese momento nos está acompañando a este conversatorio sobre temas selectos de derecho internacional privado. Y la verdad que con un enorme gusto y placer doy la más cordial bienvenida a nuestra invitada del día de hoy, y me permito presentar a la maestra Claudia Sierra Martínez. La maestra Claudia Sierra Martínez es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, con una especialidad en Derecho Administrativo. Cuenta también con un diplomado en Mediación Familiar por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, un diplomado en Derecho Criminal y Migratorio estadounidense por la Escuela de Derecho James Rogers de la Universidad de Arizona. La licenciada Sierra ha participado también como ponente en las reuniones de la Red Mexicana de Cooperación Judicial para la Protección de la Niñez, en escuelas judiciales estatales, así como en las jornadas de actualización en materia civil y administrativa en el Consejo de la Judicatura Federal. Se ha desempeñado también como abogada dictaminadora en la Dirección de Nacionalidad y Naturalización, de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y jefa del Departamento de Recuperación de Alimentos en el extranjero, ambos en la Secretaría de Relaciones Exteriores. En este momento funge como subdirectora de Restitución y Custodia Internacional de Menores en la Dirección General Adjunta de Derecho de Familia, oficina designada como autoridad central para las convenciones en materia de sustracción internacional de menores, así como encargada de los casos de reunificación familiar en Estados Unidos, reunificación familiar Estados Unidos, México. Cedo la palabra a la maestra Claudia Sierra Martínez, dándole la más cordial bienvenida y agradeciendo de antemano que nos haya aceptado esta invitación y por el tiempo que ya nos está concediendo. Maestra, bienvenida y la palabra es suya. Muchas gracias, querido Eli. No, pues al contrario, el agradecimiento es mío. Siempre es un honor estar en la universidad, siempre es un honor estar ante profesores y sobre todo de Derecho Internacional, que es la materia que tanto nos gusta. Entonces, al contrario, les doy las gracias a ustedes, a la UNAM, a la MEDIP, por esta oportunidad de compartir los conocimientos que yo vengo humildemente a compartirles en esta tarde. El tema, como ya lo mencionaste, es cobro de alimentos en el extranjero. Hay una pequeña presentación. Siguiente, por favor, que voy a presentar con ustedes. Pues bueno, como lo comentó el maestro Eli, estoy adscrita actualmente a la Dirección General Adjunta de Derecho de Familia. Nosotros llevamos 4 temas fundamentales en materia de familia. Uno de ellos precisamente es el cobro de alimentos en el extranjero, la sustracción internacional de menores, las adopciones internacionales y los procesos de reunificación México-Estados Unidos.
Dentro de las facultades que tiene esta dirección está justamente el fungir como autoridad ejecutora o central en los casos de recuperación de alimentos en el extranjero. ¿Cuál es la finalidad del cobro de alimentos en el extranjero? Pues justamente es facilitar a una persona que se encuentra en el territorio de una de las partes contratantes la obtención de los alimentos que pretenden tener derecho a recibir de otra persona que está sujeta a la jurisdicción de esa otra parte contratante. Esta finalidad se perseguirá mediante los servicios de organismos llamados en lo sucesivo autoridades remitentes e instituciones intermediarias. Como lo mencioné anteriormente, en el caso de México corresponde a la Secretaría de Relaciones Exteriores, específicamente a la Dirección General de Protección a Mexicanos en el Exterior, fungir con esta tarea. Nada más como una cuestión a mencionar, les comento que nosotros estamos adscritos a la Dirección General de Protección a Mexicanos en el Exterior. Sin embargo, estos convenios internacionales que el día de hoy vamos a revisar, es muy importante aclarar que la nacionalidad no es una determinante. Como ayer muy bien lo mencionó el maestro Juan Carlos, los conceptos de residencia en estos procedimientos son importantes y en este caso no importa la nacionalidad de las partes, nosotros nos involucramos si es que el deudor o el acreedor se encuentra en alguno de los estados contratantes, por ejemplo, pero por supuesto en este caso, México. Siguiente, por favor. Muy bien. Una anterior, por favor. Muchas gracias. ¿Cuál es el marco jurídico internacional? Pues bueno, México tiene 3 mecanismos a través de los cuales se puede llevar a cabo el cobro de pensiones alimenticias de manera internacional. El primero es la Convención de Nueva York sobre la obtención de alimentos en el extranjero de 1956, la Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias firmada en Montevideo, Uruguay en 1989 y finalmente hay un mecanismo con los Estados Unidos al que le denominamos Programa Recíproco para el Cobro de Pensiones Alimenticias México-Estados Unidos de América. Es bien importante aclarar, y ayer también, perdonen que haga tantas referencias, pero ayer justo Juan Carlos mencionó un par de cosas importantes para aclarar. Es cierto, si ustedes se dan cuenta, estos 2 convenios internacionales de los cuales México forma parte ya son convenios de hace un buen tiempo, uno es de 1956 y el otro es de 1989. ¿Y cuál es la característica con estos 2 convenios que estoy mencionando y que es un elemento importante para México? ¿Por qué tenemos un tercer mecanismo que, si bien no es un instrumento vinculante o no es un convenio internacional, es un instrumento muy importante para nosotros dentro de la Secretaría de Relaciones Exteriores? Pues principalmente porque Estados Unidos, que es uno de los principales actores para México, ya se imaginarán ustedes que por el flujo migratorio que tenemos México-Estados Unidos, pues tenemos una gran cantidad de solicitudes y casos de pensión alimenticia de recuperación de alimentos en el extranjero. Y pues si ustedes revisan en los países miembros de estas 2 convenciones internacionales, la Convención de Nueva York y la Convención Interamericana, Estados Unidos no es un estado parte. En ese sentido, se buscó un mecanismo para poder atender todas estas solicitudes de los connacionales que se encuentran aquí o también o las personas que se encuentran en Estados Unidos y que requieren iniciar un procedimiento de cobro de alimentos aquí en México. Ahorita les voy a platicar un poco más particularmente de cada caso. Siguiente, por favor. Dentro del marco jurídico nacional, nada más es importante comentar que tenemos la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y obviamente las legislaciones estatales. Ahorita que vayamos instrumento por instrumento, les voy a platicar por qué las legislaciones estatales tan importantes. Si podemos pasar a la siguiente, por favor. Muchas gracias. Pues bueno, el primer instrumento jurídico internacional es precisamente la Convención de Nueva York sobre la obtención de alimentos en el extranjero. Como yo les comentaba con este convenio, es un convenio del cual Estados Unidos no forma parte, México es un país signatario, pero México no forma parte. De hecho, revisando al día de hoy un número aproximado de países miembros, tiene 65 miembros aproximadamente esta convención, lo cual nos permite tener un número importante de solicitudes de México
México. Sin embargo, pues bueno, al ser Estados Unidos nuestro principal objetivo, pues bueno, no crean que no tenemos casos abiertos en el marco de esta convención, pero ahorita que les platiqué de las estadísticas se van a dar cuenta por qué la importancia del mecanismo UIRSA. ¿Cuáles las características principales de esta convención de Nueva York? Bueno, retoma las autoridades, las figuras de autoridades remitentes e instituciones intermediarias, como les mencionaba, en este caso corresponde a la Secretaría de Relaciones Exteriores. En otros estados, por ejemplo, corresponde o la figura de autoridad central recae en una institución homóloga, por ejemplo, al DIF, Oficinas de Bienestar Infantil, de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes, que tienen o cuentan con equipos multidisciplinarios, incluyendo abogados que pudieran presentar los casos ante las autoridades competentes. Ahorita les voy a comentar por qué es importante esto cuando vayamos a revisar cómo es el procedimiento, pero nada más para que tengan ustedes en la mente que corresponde a la Secretaría de Relaciones Exteriores fungir como autoridad remitente o institución intermediaria. La Convención de Nueva York abarca litigios, ejecución de sentencias y modificación de decisiones judiciales extranjeras. Seguramente, probablemente es algo que ayer tocaron, precisamente las cuestiones de alimentos. Al existir estos convenios internacionales, ya esta ejecución, por ejemplo, de sentencia, cuando ya existe una sentencia, es a través de estos mecanismos o instrumentos internacionales, o cuando un país no es miembro de alguno de estos, se tiene que llevar un procedimiento en el lugar o en el estado donde se localiza el deudor. Pero en este caso, ¿qué es lo que podemos hacer con la Convención de Nueva York? Podemos pedir de inicio el establecimiento de una sentencia de manutención, o bien la ejecución o modificación de decisiones judiciales extranjeras. Esta convención no prevé cuestiones de filiación ni está limitada a menores de edad. Cuando estoy hablando de que no prevé de cuestiones de filiación, es importante que ya quede establecida o esté establecida dentro de la solicitud esta filiación, la obligación alimentaria. Ahorita lo van a ver por qué. Porque ya los nuevos instrumentos, o por ejemplo el instrumento o el mecanismo que tenemos con Estados Unidos, sí prevé un establecimiento de paternidad. Aun y cuando no esté reconocida la paternidad, es posible iniciar el procedimiento. Si pasamos por favor a la siguiente lámina. Muchas gracias. La siguiente es la Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias. Como les comenté, esta convención tiene aproximadamente 15 países miembros. Nuevamente tenemos una cantidad de casos menor iniciados en la Dirección General Adjunta de Derecho de Familia conforme a esta Convención Interamericana, que es alguna de las situaciones importantes por lo cual México está revisando la oportunidad de firmar la Convención de la Haya, que al final voy a mencionar. La Convención Interamericana tiene algunas particularidades, puede restringirse a menores o ampliarse a otros miembros de la familia. Las decisiones adoptadas en la aplicación de esta convención no prejuzgan acerca de las relaciones de filiación y de familia entre el acreedor y el deudor de alimentos. Las obligaciones alimentarias, así como las calidades de acreedor y de deudor de alimentos, se regulan por aquel de los siguientes órdenes jurídicos que a juicio de la autoridad competente resultare más favorable al interés del acreedor, ya sea el ordenamiento jurídico del estado del domicilio o de la residencia habitual del acreedor, o bien el ordenamiento jurídico del estado del domicilio o de la residencia habitual del deudor. Es aquel que convenga más. Si podemos pasar a la siguiente lámina. Muchas gracias. Y hay que hacer una mención muy específica al programa recíproco para el cobro de pensiones alimenticias México-Estados Unidos. A falta de un instrumento vinculante, de una convención internacional con la cual se pudiera cubrir las necesidades de todas aquellas personas
que desean iniciar un procedimiento de cobro de alimentos de México a Estados Unidos o de Estados Unidos a México, y esto es resultado del importante flujo migratorio que hay entre estos dos países. Ustedes ya se imaginarán que tenemos una alta demanda, un alto número de solicitudes. Ahorita que platicamos específicamente del procedimiento, para que ustedes sepan cómo es el procedimiento, pues bueno, ustedes saben que es muy común en México, sobre todo en muchos estados migrantes, con una alta migración en México, como Michoacán, como Guanajuato, como Zacatecas, como Jalisco, como el Estado de México, donde los padres migran rumbo a Estados Unidos buscando mejores oportunidades. A veces las encuentran, cumplen con obligaciones alimentarias 1, 2, 3, 4 años, y en algún momento pues la vida cambia. Ellos encuentran a veces una nueva familia en el otro país, y pues bueno, aquello que en principio que había motivado a esa migración y trasladarse a Estados Unidos para buscar mejores condiciones para su familia en México, pues termina siendo, pues ya más bien ya no se cumple. Tenemos a las personas acercándose a las delegaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores solicitando información porque tiene meses o inclusive a veces años que el padre ya no tiene contacto con ellos, y que por consiguiente ya no puede o ya no está mandando pensión alimenticia. Este programa recíproco se basa en justamente en eso, es una declaratoria de reciprocidad. En el 92 hubo por ahí un acercamiento entre ambos países para ver si estaban de acuerdo en tener o iniciar estos procedimientos en el marco de esta declaratoria. Pero precisamente como no es un instrumento vinculante, no es un convenio internacional, cada estado de cada uno de nuestros países decide si reconoce reciprocidad internacional con México o no. ¿Cómo pueden saberlo? Pues la única forma de saberlo a veces es entrando a las oficinas centrales de registro o a las oficinas de manutención locales para saber si hay acuerdo o hay una declaratoria de reciprocidad con México. Obviamente, ustedes lo pueden hacer previamente. Nosotros, desde la Secretaría de Relaciones Exteriores, cuando alguien se acerca a pedir información, obviamente nosotros revisamos esa posibilidad. Antes de pasar precisamente al procedimiento, para que yo les platique cómo funciona esto, les platico que el objetivo del programa recíproco es crear procedimientos uniformes para establecer, modificar o ejecutar una orden de alimentos. Esto quiere decir que, al igual que como les comenté en los dos instrumentos anteriores, aquí se puede establecer una sentencia, es decir, iniciar de cero el procedimiento, modificar, o una sentencia que previamente se haya emitido, claro, con algunas características, ahorita se los voy a comentar. Se basa en un principio de reciprocidad, tal cual como les dije, cada estado decide si reconoce o no reconoce reciprocidad con el otro estado. Se asume que los marcos legales contienen disposiciones similares y salvaguardas básicas. Es un proceso administrativo y también un procedimiento judicial. Ahorita les voy a decir por qué. UIPSA es un instrumento sumamente bondadoso. Aquí sí hay la posibilidad del establecimiento de paternidad a través de pruebas de ADN. Ahorita les menciono cómo funciona eso, pero eso implica que aún y cuando el padre, por ejemplo, no aparezca en el acta de nacimiento de una niña o un niño, es posible que nosotros solicitemos a los Estados Unidos el establecimiento de una orden de manutención previo establecimiento de paternidad, y este establecimiento de paternidad se lleva a cabo a través de la práctica de pruebas de ADN. Hay audiencias expeditas, intervención por medios remotos y una eficaz, en algunas ocasiones, localización y medidas de ejecución. Vámonos de entrada siguiente, por favor, a que les platique cómo es el procedimiento. Nosotros dividimos en dos este tipo de casos dentro de la Dirección General Adjunta de Derecho de Familia. Dividimos en dos formas estos casos de pensión alimenticia. Les denominamos casos entrantes, donde México es el país de destino. Eso quiere decir que el deudor se encuentra en México. El mismo procedimiento es para los tres instrumentos internacionales, para ONU, para la Interamericana
Y para UIPSA es exactamente el mismo procedimiento, con algunas salvaguardas, pero básicamente es el mismo procedimiento. ¿Qué es lo que hace la Secretaría de Relaciones Exteriores en su función de autoridad intermediaria o ejecutora? Nosotros recibimos la solicitud de pensión alimenticia de la autoridad remitente. Los requisitos son sumamente sencillos. Recuerden que estamos hablando de una necesidad de urgencia, de un derecho para una niña, niño o adolescente. Uno de los principales requisitos es que obviamente los formatos, que son muy sencillos de llenar, se encuentran traducidos al español. Obviamente, por ejemplo, en los casos de Naciones Unidas, en los casos de la Interamericana, pero sobre todo de Naciones Unidas, donde ya tiene que estar establecida la afiliación, necesitamos el acta de nacimiento, documentos, fotografías, todo documento evidencia de los gastos aproximados que puede tener la solicitante o el solicitante en el otro país, y un par de fotografías y un posible domicilio del deudor en México. Como ustedes pueden imaginarse, pues bueno, la convención dice que la Secretaría, o en este caso la autoridad intermediaria, tendría la obligación de realizar todos los mecanismos necesarios para cumplir los objetivos del convenio. Pues sí, se escucha y son 2 líneas sumamente sencillas, pero les comento que es algo sumamente complicado. A veces tenemos que estar discutiendo inclusive con prácticas muy sencillas de los otros países. Les pongo un ejemplo claro. En Estados Unidos nos llenan los formularios con un deudor que se llama Jesús Martínez. Y nos mandan la solicitud con los datos de un Jesús Martínez a México y una fecha de nacimiento. A veces las madres que se quedan o los acreedores que se quedan en el otro país, pues bueno, los conocieron, pero no tienen específicamente idea ni cuál es el origen, ni cuál puede ser el domicilio, ni dónde ubicar a estos deudores. Nosotros desde la Secretaría de Relaciones Exteriores hacemos un esfuerzo para girar oficio a tantas autoridades o dependencias que con un récord que pueda permitirnos saber un posible domicilio de estos deudores alimentarios. Giramos oficios al Instituto Nacional de Migración. Si, por ejemplo, el deudor es extranjero, tenemos ahí un par de estados muy bien ubicados, que por ejemplo puede ser Quintana Roo o Baja California, donde tenemos un buen número de solicitudes donde el deudor es extranjero, europeo en la mayoría de los casos, y en ese contexto pues nosotros giramos oficio al Instituto Nacional de Migración o a cualquier otra entidad que pudiera proporcionarnos una posible localización del deudor. Si obtenemos una posible localización del deudor o previamente la autoridad central ya nos compartió una posible localización, nosotros hacemos un dictamen de la solicitud y la transmitimos al Tribunal Superior de Justicia del lugar donde se encuentra el deudor alimentario. Si ustedes revisan el texto de la convención, se pueden dar cuenta que dice, hace rato les mencioné que la Interamericana decía la legislación local o la del estado de residencia habitual, la que más le convenga. En el caso de Naciones Unidas es muy específico que dice la legislación local que sea aplicable, entonces nosotros lo mandamos en el marco de estos instrumentos internacionales, pero sabemos que se va a abrir como un procedimiento ordinario de alimentos. Es bien importante aclarar, y por eso la importancia de estas pláticas, los expedientes no se radican como una carta rogatoria. Esto no es una carta rogatoria que requiera ejecución inmediata. Hay por ahí a veces un poco de confusión, los tribunales o juzgados reciben, lo radican como una carta rogatoria, incluso llegan a hacer el emplazamiento, van, tocan a la puerta, le avisan al deudor, ¿qué crees? Quieren cobrar pensión alimenticia en Suiza y nos devuelven el expediente debidamente diligenciado. No, en nosotros por eso tratamos de entrar en contacto desde el principio con la autoridad judicial que recibe el caso para explicarle precisamente que no se trata de una carta rogatoria, que se tiene que iniciar en el procedimiento ordinario en el marco de un convenio internacional del cual México forma parte, o si no, dentro del marco de este mecanismo que tenemos con Estados Unidos,
este mecanismo de cobro de pensiones alimenticias que tenemos con Estados Unidos. Como se podrán imaginar, bueno, ustedes que son conocedores del derecho internacional, pues probablemente ellos no tienen problema, a veces nos cuesta un poquito más de trabajo en otros foros, porque muchas veces se desconoce la existencia de estos convenios internacionales y justamente radican el expediente como una carta rogatoria. Es muy común que todos los abogados piensen que todo aquello que viene del exterior o que vamos a mandar al exterior, todo lo podemos ejecutar o lo podemos a realizar a través de una carta rogatoria o un exhorto internacional, y es bien importante informar que esto no es así. Se tiene que radicar como un procedimiento ordinario en el marco de un convenio internacional y como tal se tiene que atender el debido proceso, es decir, tiene que llevarse a cabo la notificación, se le tiene que dar el derecho de audiencia al deudor. No estoy diciendo por eso que a lo mejor va a llegar el papá y va a decir, bueno, sí lo hay, si lo dicen, no, yo no soy el papá, yo no tengo la obligación, usted no tiene jurisdicción, tiene que escucharse a la otra parte, pero bueno, si hay elementos que lleven a la convicción a la autoridad de que hay una obligación que cubrir, pues obviamente el procedimiento se tiene que abrir, se tiene que llevar en todas las fases y se tiene que cumplir con el establecimiento de esta orden de manutención. Muchas de las solicitudes que nosotros recibimos justamente ya es para la ejecución de una sentencia, es decir, en el lugar de residencia de los acreedores ya se llevó un procedimiento y el caso es enviado a la autoridad mexicana para que se inicie el procedimiento de las cantidades vencidas, es decir, desde la fecha que el deudor dejó de pagar y si todavía el niño se encuentra en una edad con derecho a pedir pensión alimenticia, pues obviamente el procedimiento se tiene que mantener abierto durante todo ese tiempo hasta que se extinga la obligación alimentaria. Como se podrán imaginar, pues son casos que nos tienen muy ocupados porque pues imagínense un caso que inicia cuando el niño tiene 1 año y si el niño sigue estudiando a los 21, 22, 23 años, pues bueno, mientras la autoridad lo siga justificando, nosotros tenemos la obligación de mantener este caso abierto y darle seguimiento. Como les comenté, el juzgado realiza las acciones conforme al código sustantivo y adjetivo de la entidad federativa, es decir, es conforme a la legislación estatal. ¿Cuál es la función en el momento que se llevan las etapas del procedimiento? ¿Cuál es la función de la Secretaría de Relaciones Exteriores en estos casos? Pues bueno, nosotros tenemos la obligación desde el momento de acusar recibo de la solicitud, dar seguimiento y mantener informada a la otra autoridad, pero pues obviamente el mantener informada no significa solamente gracias, ya lo recibí, ya lo mandé al tribunal, ahí te aviso cuando se haya resuelto. No, si se ordena alguna audiencia, si el juez requiere evidencias o pruebas adicionales para llegar a una convicción, y generalmente lo que sucede es que se pone en contacto con nosotros, con la Dirección General Adjunta de Derecho de Familia, y nosotros esto lo transmitimos a la autoridad central, a la autoridad requirente, para obtener la evidencia y la información adicional que el juzgado requiera, además de informar sobre las posibles audiencias que se pueden llevar a cabo. ¿Cuál podría ser la intervención, por ejemplo, de un abogado? Ustedes, si nosotros compartimos esto o los alumnos que nos están escuchando, porque estoy hablando ahorita sobre la función o qué es lo que nosotros realizamos como autoridad ejecutora. Bueno, es posible, por ejemplo, que alguna parte solicitante en el otro país contacte a un abogado en México para darle seguimiento. Si bien nosotros como autoridad central tenemos la obligación de recibirlo, darle trámite, eso significa turnarlo ante la autoridad judicial competente y dar un seguimiento, podemos solicitar al juez competente la designación de un abogado de oficio para la parte que se encuentra en el otro país. Prácticamente nosotros como autoridad intermediaria en muchos casos, por decirlo de alguna manera, litigamos el caso porque nosotros somos quienes promovemos, quien mandamos la documentación a la autoridad judicial competente, pero si se involucra un abogado particular, es decir, la otra parte, lo contacta, le dice, acabo de enviar una solicitud de alimentos, pido por favor que usted le dé seguimiento, ese abogado, la parte solicitante autoriza
a ese abogado con nosotros aquí en la Dirección de Derecho de Familia y nosotros podemos compartir información y detalles al abogado contratado por la parte solicitante para darle seguimiento al caso. ¿Cuáles son las novedades que, por ejemplo, hemos tenido en estos tiempos de pandemia, lo que hemos aprendido o qué ha pasado durante este año, por ejemplo, 2020, que empezamos con este tema de COVID? Pues bueno, y luego a nivel internacional. He tenido apertura por parte de la autoridad judicial prácticamente en la mayoría de los estados para recibir documentos en electrónico. Claro, eso no significa, ¿verdad? Nosotros lo mandamos tal cual en un correo electrónico al primizar, revisamos que la documentación se encuentre completa y así impresa la transmitimos a la autoridad judicial competente. Sin embargo, los jueces ya no han requerido o ya no han realizado alguna prevención para presentar documentación original, como podrían ser actas de nacimiento o simplemente la firma autógrafa de la parte solicitante en el otro país. ¿Qué es otra cosa novedosa que hemos encontrado en los casos actualmente, no solamente de pensión, sino también de sustracción de menores? Que los jueces han permitido la comparecencia a distancia de la parte solicitante. Ya algunos por ahí venían autorizando una audiencia vía telefónica, una audiencia por videoconferencia en la que la autoridad central, ayudando a la logística de la audiencia, nosotros pedíamos a la otra parte se identificara, damos cierta certeza, damos certeza a la autoridad judicial que la persona que se encuentra del otro lado, la persona que va a comparecer a la audiencia que está señalando, es precisamente quien dice ser. Entonces han sido muy receptivos los jueces en México y se han autorizado comparecencias a distancia. Esto implica que hemos tenido audiencias telefónicas y por videoconferencia dentro de los casos de pensión alimenticia, sobre todo cuando el caso se encuentra aquí o México es el país de destino. Finalmente, después de que ya se llevó a cabo la notificación, el juzgador ya realizó todas las acciones, ya notificó al deudor, ya se llevó a cabo la audiencia, pues obviamente tenemos la condena a la parte deudora. Eso implica que se le condene al pago de los alimentos o si no, precisamente a la ejecución o el cumplimiento de la sentencia a la cual está condenado. Y finalmente se señala el mecanismo a través del cual se va a realizar el pago. Generalmente los mecanismos cuando México es país de destino, generalmente es a través de, o más bien últimamente lo hemos hecho a través de una transferencia electrónica. La parte solicitante nos manda una cuenta de banco que se transmite a la autoridad judicial se lo pasa al empleador o a la parte deudora y se realizan las transferencias electrónicas para que la parte acreedora pueda recibir la pensión alimenticia en el otro país. Esto que les conté como en 10 minutos es un panorama de un caso bien feliz que llevaron todas las etapas del procedimiento, que encontramos al deudor, que el deudor llegó y luego dijo, sí es cierto, yo tengo 2 hijos en Suiza, a los cuales yo no he mantenido, ahorita mismo dígame su señoría cuánto es el pago que tengo que dar y con mucho gusto yo lo realizo. Lamentablemente, esta lámina en 3, 4, 5 pasos, generalmente en un procedimiento en México, se convierte en muchas ocasiones en un trámite complicado que desde aquí, desde la Secretaría de Relaciones Exteriores y muchas veces trabajando en conjunto con los abogados involucrados en los procedimientos, pues nos cuesta mucho trabajo. Pues, ¿cuáles son los principales retos que tenemos como país de destino cuando el deudor se encuentra en México? Uno de ellos es la localización. Como les comenté, muchas veces es por falta de suficiente información. Hemos tenido casos bien significativos y hace rato una profesora decía que sería bueno ejemplificarlos. Les cuento, tenemos casos, y seguramente no va a ser atípico para ustedes,
de gente que se conoció en un viaje, de gente que pasó un tiempo junto, pues, pero realmente no tienen conocimiento efectivamente de dónde era o cuál era el lugar de origen del padre de los niños. Nos pasa con algunos casos, por ejemplo, de Europa, donde la gente nos dice, pues bueno, creo que vivía en el, o vive, o creo que la familia es desde el Estado de México, o creo que es de Zacatecas, pero honestamente, pues nunca obtuve un domicilio, nunca visitamos a los parientes que viven en México, entonces no tengo ni la menor idea de dónde se localiza. Nosotros, con la información con la que se cuenta, que muchas veces únicamente tenemos el nombre y la fecha de nacimiento, iniciamos este proceso de localización que no necesariamente arroja información de manera inmediata. En algunas ocasiones son trabajadores informales, entonces por más que nosotros solicitamos información a IMSS, a ISSSTE o a cualquier otra dependencia que pudiera compartirnos datos de localización, pues no, muchas veces nos cuesta mucho trabajo. Como ustedes se podrán imaginar, por ejemplo, los casos que recibimos de Estados Unidos a México, si bien en Estados Unidos los deudores se encontraban de manera indocumentada, pues que podemos pensar, bueno, ya regresen a México y ya no están indocumentados, ya aquí probablemente es más fácil localizarlos. No, en algunas circunstancias también corremos esa situación que muchos se dedican a cuestiones informales, entonces es difícil obtener un dato de localización. Muchas veces piensan que compartiéndonos un número de seguridad social es muy diferente a los números cédulas de identidad o números de seguridad social que, por ejemplo, utilizan en Estados Unidos, y realmente se complica la localización del deudor en México. En el supuesto de que lo localizamos, en el supuesto de que se lleva el procedimiento, en el supuesto de que nosotros obtenemos una condena, piensen ustedes, por favor, en el caso de un acreedor o un niño que tiene 4 años en el otro país. Eso significa que el padre va a tener que estar cumpliendo formalmente con este pago de pensión alimenticia. Pero ¿qué pasa si un día se queda sin trabajo? ¿Qué pasa si un día simplemente dice, no, ya no voy a pagar, ya tengo una nueva familia, tengo otros acreedores en México, ya tuve otros 3 hijos acá, ya no puedo cumplir con esa obligación? Esta problemática de la localización, y seguramente todos ustedes que son abogados y se han enfrentado a este tipo de situación, en los casos de pensión alimenticia pasa exactamente lo mismo con nuestros casos entrantes internacionales, donde es una constante el tener que estar localizando al deudor, muchas veces desde el inicio del procedimiento o muchas veces al final, ya cuando hay una sentencia que lo condena. Sin embargo, se oculta, renuncia a su trabajo, realiza un montón de acciones para evadir la justicia, y nuevamente hay que pasar por ese proceso de localización para la ejecución. ¿Qué pasa, por ejemplo, en los casos cuando los localizamos, pero en el marco del programa recíproco UIPSA, que permite el establecimiento de una paternidad? Se tiene que realizar o se tiene que llevar a cabo una prueba de ADN. Es común también recibir solicitudes de pensión alimenticia donde no está establecida la paternidad, es decir, no hay forma de acreditar que efectivamente es el papá del niño, y como el instrumento UIPSA permite el establecimiento de esta paternidad, nosotros tenemos que llevar a cabo estas pruebas. Para buena suerte les comparto que son bien pocos casos los que tenemos entrantes de Estados Unidos a México, pero no quiere decir que no tengamos, donde en los 2 casos donde nos han solicitado el establecimiento de paternidad, ambos padres han aceptado justamente que son los padres, no se han negado y han cooperado con la autoridad judicial. En el caso de que se requiriera la práctica de pruebas de ADN, tendría que requerirse la colaboración ya sea de una fiscalía o de algún laboratorio que pudiera ayudar con las pruebas de ADN, con los costos que esto requiere, como ustedes se podrán imaginar, porque el problema no es realizar las pruebas aquí en México, el problema va a ser obtener las muestras de las personas que se encuentran en el otro país. Eso es uno de los principales retos, por ejemplo, que tenemos con los casos
entrantes en México. Otro de los problemas que llegamos a tener cuando es México país de destino es, por ejemplo, la ejecución de las sentencias. Imaginen un caso donde ya tenemos una sentencia donde el juez condenó a 300, 400, 500 dólares al mes a un deudor, o 300, 200, 400 euros a un deudor, y resulta que el señor llegó a México y ahora aquí se dedica o tiene una tienda o tiene o vende ropa en un mercado, que es algo que normalmente nos ocurre. ¿Qué es lo que pasa? Pues obviamente esta cantidad muchas veces es 100% real, es complicado para el deudor que se encuentra en México cumplir con esta obligación, aun y cuando en el otro país era una cantidad fijado conforme a ese lugar. Pues imagínense ya una pensión de 300, 400, 500 dólares, pues ya implica para un connacional que, por ejemplo, a lo mejor era un migrante indocumentado en Estados Unidos y que de repente se regresó a México, el cobro de esta sentencia. En ese caso también que es importante que se acerque o que informe a la autoridad judicial que no tiene la capacidad para cubrir completamente el monto, y ofrece evidencia o ofrece prueba de qué es o la cantidad que tiene que cumplir. Y si además a eso le aventamos que ya desde que se vino y hasta que lo localizamos, ya se le juntaron 5,000 dólares de cantidades vencidas, pues bueno, obviamente el pobre, la persona se infarta en México y el juez tiene que ajustar exactamente cuál sería la cantidad que pudiera cubrir para poder remitir esa pensión alimenticia a la persona que se encuentra en el otro país. Y finalmente, los mecanismos para el cobro, ya ahorita supongamos, ¿verdad?, que ya superamos todas estas circunstancias, ya lo localizamos, nos costó mucho trabajo localizarlo, ya lo localizamos, ya le notificaron, ya tenemos una sentencia, el señor trabaja en una empresa donde le pagan, es guardia de seguridad, le pagan 10,000 pesos a la semana, de esos 10,000 pesos le van a quitar 2,000 porque además ya tiene otros 2 hijos aquí en México, y son los humildes 2,000 pesos que nosotros vamos a mandar a Estados Unidos o vamos a mandar a otro país. En algunas ocasiones también tenemos que estar correteando que el tribunal requiera a ese deudor que realice los depósitos correspondientes o realice las transferencias correspondientes. Tuvimos, por ejemplo, un caso con Italia, donde con Irlanda, donde al deudor no le iba mal, de hecho era un nacional británico, trabajando en una empresa importante en México, pero aún así se tenía que hacer requerimientos a la empresa para que constantemente hiciera los depósitos y las transferencias a la deudora, perdón, a la acreedora en el otro país. Esto implicaba también algo complicado porque muchas veces, pues bueno, decía, bueno, le tienes que descontar 100 euros al mes. Pues bueno, la empresa se encargaba de hacer la conversión y de retirar la cantidad correspondiente al deudor para transferirlo a la acreedora que se encuentra en el otro país. Entonces, a lo que justo les decía hace un momento, algo que se puede platicar en 10, 15 minutos sobre un procedimiento completo desde el inicio hasta el final, pues para nuestros casos, la verdad es que sí implica un verdadero trabajo para nuestra oficina, porque pues obviamente, como les decía, nosotros damos seguimiento desde el inicio hasta el final y son casos que permanecen abiertos mucho tiempo. El trámite es completamente gratuito. La persona que se encuentra en el otro país no tiene que realizar ningún pago en México, como lo expliqué. Nosotros podemos solicitar también a la autoridad judicial en México, se nombre, cuando depende del Poder Judicial, un defensor de oficio que represente los intereses de la otra parte en el otro país. Pero esto no quiere decir, y como se lo digo porque sé que hay estudiantes siguiendo estos casos internacionales, muchachos, son una oportunidad
porque imagínense, recibimos un caso en el que constantemente tenemos que estar promoviendo, es internacional, podemos, los pagos a veces, los honorarios a veces podemos cobrarlos en otros, en euros, podemos cobrarlos en dólares, entonces es bien importante tener todo este conocimiento, que cuando alguien se acerque a nosotros, sepamos, sepamos cómo orientarlos, darles la información correcta a qué autoridades se tienen que acercar para poder iniciar estos procedimientos. Nada más a manera de detalle, para que ustedes sepan, aproximadamente el año pasado, en la autoridad central, en la autoridad mexicana, se abrieron 2.124, o sea, atendieron 2.124 casos solo con Estados Unidos. Entonces, pues bueno, para una oficina realmente implica con pocos funcionarios, implica mucho trabajo en estos casos, sin embargo, los atendemos de la mejor manera. Tenemos muchos menos casos entrantes en el marco de Naciones Unidas y en el marco de Naciones de la Interamericana, aproximadamente en casos entrantes, en este caso que México es país de destino, tenemos aproximadamente unos 300 casos abiertos. Abiertos no implica necesariamente que estén en tribunales. Muchas veces estamos en espera de información, de documentación y sobre todo de localización de padres. En México, por ejemplo, que tampoco tenemos o todavía no es tan común estas sanciones a deudores alimentarios, que no hay un padrón o un registro, yo sé que en algunos estados ya se está viendo, de deudores alimentarios, pues muchas veces aún y cuando a veces ya se cuenta con esta sentencia, se complica o es difícil la localización para llevar a cabo el cumplimiento. Pero en términos generales es lo que nosotros hacemos cuando México es un país de destino, es el procedimiento que se lleva en México. Si podemos pasar a la siguiente lámina, por favor. Gracias. Les voy a platicar qué hacemos también en términos generales para que tengan las dos visiones, para que sepan que no solo llevamos casos entrantes, es decir, cuando el deudor se encuentra en México, sino que también, de hecho, el grueso de nuestros expedientes se trata de casos salientes, es decir, cuando el acreedor, la esposa, el cónyuge o el niño se encuentra en México y el deudor se encuentra en otro país. Aquí en México la Secretaría de Relaciones Exteriores nuevamente funge como autoridad intermediaria a través de las delegaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores en todos los estados, ellas fungen como autoridad receptora, es decir, la gente no tiene que acercarse exactamente aquí en la Ciudad de México para iniciar un trámite de pensión alimenticia. Puede acercarse a cualquiera de las delegaciones de la SRE en los estados para poder iniciar un trámite de pensión alimenticia. Los requisitos son sumamente sencillos, es una serie de formularios, aproximadamente 6 formularios. Sí son largos de llenar, son 6 formularios que además deben llenarse en inglés. Muchas veces la parte solicitante se acerca a nosotros, entendemos que hay una situación de vulnerabilidad, a veces es una mamá con 3, 4 hijos, de los cuales primero recibían una cantidad de manutención del padre que se encuentra en el otro país y de repente dejó de percibirse. Las solicitudes o los formularios deben llenarse en el idioma del lugar en el cual se va a llevar a cabo el procedimiento. Generalmente, imagínense, por el número de casos que atendemos anualmente con Estados Unidos, la mayoría de ellos tiene que llenarse en inglés. A veces la parte solicitante se acerca y nos dice, oiga, licenciada, pero ¿cómo cree que yo lo voy a llenar? ¿Qué voy a hacer? No tengo nadie que me ayude. Es un llenado simple, no tiene que ser por perito traductor. Alguien con un dominio básico del idioma puede ayudarle a llenar los formularios, porque realmente muchas veces son datos de nombres, fechas de nacimiento, señas particulares del deudor, señas particulares de los niños, si estaban casados, si no estaban casados, y la mayoría de ellos es como un checklist, nada más hay que llenar el formulario para saber si cumplo o no cumplo con los requisitos. ¿Dónde se presenta la problemática? Bueno, y aquí es donde también los alumnos tienen que estar muy pendientes de esta circunstancia.
Probablemente ellos iniciaron un procedimiento en México. Es bien importante informar que para poder iniciar este trámite de pensión alimenticia no es necesario que medie un ordenamiento judicial, no es necesario ir ante un juez antes de poder iniciar el procedimiento. El procedimiento se puede iniciar de manera administrativa ante las delegaciones y ante la Oficina de Derecho de Familia, aquí en la Secretaría de Relaciones Exteriores. No tiene que mediar una orden judicial. Sin embargo, puede haber casos en los que ya las partes habían ido a un juicio, ya se tiene una sentencia firme de alimentos que es necesario ejecutar. Si les platiqué que cuando somos autoridad requerida, nosotros llevamos a cabo la ejecución de sentencias ya emitidas en el otro país, pues bueno, lo mismo pasa, aquí recuerden, como comenté, es en base a reciprocidad, nosotros podemos mandar sentencias que tengan y que puedan ser susceptibles de ejecución en el otro país, que es aquí donde a veces se complica para los solicitantes, porque entonces de eso sí, de las sentencias sí requerimos una traducción por perito traductor autorizado, simplemente por los tecnicismos. Ya estamos hablando de una orden judicial donde van a venir conceptos de derecho que un Google Translator seguramente va a ser muy difícil que nos ayude a realizarlo, o alguien con conocimientos básicos de inglés va a ser muy difícil que nos ayude a realizarlo. En esos casos sí es necesario llevar a cabo esta traducción por perito traductor, que es muchas veces cuando se complica por la parte solicitante, porque como ustedes saben, en algunas ocasiones es costoso llevar a cabo estas traducciones. Por ahí hay algunas delegaciones estatales, para que ustedes tengan conocimiento, hay algunas delegaciones estatales que han podido llegar a acuerdos con universidades o con instituciones que pueden ayudar a traducir estos documentos, y ya sabe, por ejemplo, nuestra delegación Michoacán, que cuando recibe una solicitud de alimentos puede mandarlo con la universidad autónoma, porque ahí el área de lenguas extranjeras les va a ayudar a hacer una traducción o un llenado de los formularios o algo que pueda permitir que las personas puedan iniciar el procedimiento. Estos documentos, que generalmente es la sentencia lo que se complica un poco más de llevar a cabo la traducción, son entregados a las delegaciones o nuevamente presentados en aquí en la Dirección General. Nuevamente, informo, y aquí abajo pueden ponerle ahí, esto no le gusta a, el trámite es completamente gratuito y tampoco se requiere el acompañamiento de un abogado. Hay gente que se acerca, sí, a un abogado, muchas veces porque desconoce que existen estos procedimientos, y el abogado es el que se acerca con nosotros, pide la información, nosotros se la proporcionamos, le damos los formularios, le informamos cuál es el procedimiento, le decimos qué es lo que puede hacer. Si además la solicitante los autoriza frente a la Secretaría de Relaciones Exteriores, el abogado puede dar seguimiento al caso. No es necesario que la solicitante se esté comunicando constantemente con nosotros, pero en muchas situaciones nosotros comprendemos que tenemos una persona con necesidades en una situación de vulnerabilidad que requiere el pago de alimentos, y pues a veces sí, y lo digo con toda honestidad, muchas veces cuando vemos que viene con un abogado, es como que también en corto, o cuando la gente se comunica con nosotros, les informamos que es un trámite completamente gratuito y que no es necesario, primero, ni que vayan a un tribunal, y segundo, que un abogado los acompañe durante el procedimiento. Una vez que nosotros recibimos esta solicitud junto con todos los documentos que la acompañan, la remitimos a la autoridad central, a la autoridad, a la oficina central de registro que corresponde estatal. Mucho ojo aquí, sí, es muy importante comentarles. Como yo les dije al inicio, por ejemplo, con Estados Unidos, hay que estar muy pendientes si se trata de un estado que reconoce reciprocidad internacional con México. En algunas ocasiones, los solicitantes se acercan a presentar una solicitud, sin embargo, no es posible ayudarles, puesto que el deudor se encuentra en alguno de los estados que sabemos que no reconocen reciprocidad con México. Ahí
Lamentablemente, lo que nosotros tenemos que informarle a la parte solicitante es que si es un estado de Estados Unidos que no reconoce reciprocidad o un país que no es signatario de alguno de los convenios internacionales de los cuales México forma parte, no hay forma que a distancia se pueda iniciar un procedimiento. ¿Cuál es la ruta? Me adelanto a la pregunta, que generalmente es una consulta que nos hacen. La ruta es, se escucha fácil, pero no lo es precisamente buscar la homologación o el reconocimiento de una sentencia extranjera en el país en el cual se localiza el deudor. Es decir, me llevo mi sentencia firme de México e intento homologarla o que sea reconocida, como se llama en algunos estados, y que pueda ser susceptible de ejecución en el otro país. O simplemente, ya si hablamos de gente que tiene la capacidad económica, porque también lo hemos visto, que a veces contratan despachos de abogados importantes aquí, firmas de abogados importantes en México, y que a veces tienen un corresponsal en el otro país donde se localiza el deudor, pues bueno, buscar la representación de un abogado en el otro país para el inicio de un procedimiento de cobro de alimentos. Habría una tercera opción, pero bueno, imagínense lo complicado que es. Aquí estoy hablando que ya tengo mi sentencia firme y que intento homologarla en el otro país. Pero bueno, también estamos hablando de que para que obtenga esa sentencia firme, seguramente primero tuve que notificar, ahora sí, por carta rogatoria al deudor en el otro país. Eso implica que si a lo mejor yo inicié el procedimiento en México, ya pasé por toda esta fase, que es la notificación al emplazamiento a través de una carta rogatoria, que también es a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero en un área distinta de esta, puedo llevar a cabo el emplazamiento del deudor en el otro país. Si se llega a tener suerte, ¿verdad? Y que el otro deudor, poniéndonos en un sentido de que dice, como se los mencioné en los casos entrantes, sí, es cierto, yo tengo 2 hijos en México, pero por una cuestión de salud, de trabajo, de COVID o cualquier cosa que ahorita en este momento se le presente, no estoy cumpliendo con mis obligaciones, pues bueno, voy a comparecer ante el juzgado que me está requiriendo, pues, para atender ese llamado que me está haciendo la autoridad judicial en México. Lamentablemente, digo, el desahogo, no sé cuántos de ustedes, seguramente varios, por el tema al que están dedicados, han pasado por una situación de diligenciar una carta rogatoria, y pues bueno, no es simplemente por el hecho de que sea a distancia, sino que también hay que mediar con traducciones, hay que llenar formularios, hay que pagar en algunos casos la intervención de otras agencias. Es un procedimiento costoso en algunas ocasiones para la parte solicitante, y diligenciar esa carta rogatoria para emplazar a la otra parte en el otro país, y luego finalmente esperando que se apersone y poder concluir ese procedimiento. O a lo mejor no se apersona y al final obtengo mi sentencia, pero después esa sentencia firme tengo que traducirla para poder llevármela al otro país y homologarla. Entonces, por eso les decía que algo que se escuchaba relativamente sencillo, en la realidad no lo es tanto. Hay personas que tienen la posibilidad de contratar de manera directa o inmediata un abogado en el otro país, ¿no? Ya estamos hablando de ahí, por ejemplo, alguien, no sé, importante que tenga de dinero y dice, no, mejor directamente si tengo que pasar por todo esto, y además es en un país que no reconoce reciprocidad con México, pues mejor voy directamente, contrato un abogado en el otro país y promuevo directamente en el otro país el cobro de una pensión alimenticia o la homologación o reconocimiento de esta sentencia. Pero bueno, ya me alejé ahí un poquito. Estoy hablando de que ya tenemos los requisitos completos, y la Secretaría de Relaciones Exteriores lo manda a través de la red consular o a través de las embajadas de México en el exterior. Esta solicitud ya previamente con la certeza de que es un país o signatario de alguna de las convenciones internacionales, o un estado de Estados Unidos recíproco con México. ¿Qué es lo que sucede? El caso es presentado ante una oficina o una agencia
de manutención familiar. Hay muchas diferencias en algunos, de país en país hay muchas diferencias, voy a tratar de decirlo a nivel general y lo voy a ir comparando con nuestro caso o con nuestra situación en México. Nosotros en casos entrantes de manera directa lo mandamos a una autoridad judicial. Sí, administrativamente lo recibimos en la Secretaría de Relaciones Exteriores, lo acordamos, pero directamente quien emplaza, quien notifica, quien lleva a cabo todo el procedimiento es la autoridad judicial. En los casos salientes depende del estado que recibe la solicitud, es el tratamiento que se le da. Hay, como les mencioné al principio, me regreso al principio de la presentación, les dije que en algunos estados hay oficinas homólogas al DIF que son las que llevan estos procedimientos. Por ejemplo, en el caso específico de Colombia, que es el Instituto Colombiano de Bienestar Infantil, donde cuentan con trabajadores sociales, psicólogos, abogados. En Costa Rica es un sistema muy similar, que cuentan con un equipo multidisciplinario. Muchas veces ellos inician una etapa voluntaria, es decir, algo completamente amigable, se contactan con la otra persona, con el deudor, les dicen que tienen una solicitud de cobro de alimentos y los invitan a cumplir voluntariamente con estas obligaciones alimentarias. Si el deudor dice no, claro que no, muchas gracias por su atención. Yo espero que esto llegue a una situación judicial que me obliguen, entonces tienen que iniciar la fase judicial. En muchas ocasiones se les designa un abogado de oficio o es la propia institución quien representa los intereses o, como les comenté en nuestros casos entrantes, ya si la solicitante o el solicitante en México tiene la posibilidad de contratar un abogado privado en el otro país, ahí buscan la intervención de un abogado privado que le pueda dar seguimiento al procedimiento en el otro país. En el caso de Estados Unidos es una cuestión bien particular. La mayoría de los condados cuentan con una agencia de manutención familiar que tiene varias oficinas, una oficina de localización de padres ausentes, una oficina donde en algunas ocasiones también intentan a través de un trabajador de caso una fase voluntaria y finalmente, si no se logra esta fase voluntaria, pues ya se van directamente a la cuestión judicial, a judicializar el caso. Una vez que el caso es judicializado, nuevamente, como lo vimos en casos entrantes, se tienen que agotar las etapas del procedimiento, tienen que localizar al deudor, tienen que llamarlo a corte, tienen que decirle que tienen una obligación alimentaria y tienen que contestar. Nuevamente me adelanto a la pregunta, seguramente va a haber una pregunta: ¿qué pasa con las personas indocumentadas o con las personas que se encuentran de manera indocumentada en Estados Unidos? La respuesta es sí, sí podemos iniciar un procedimiento aun y cuando la otra persona se encuentre indocumentada en el otro país. Y lo mismo pasa con México. Si nosotros recibimos una solicitud de Honduras, de algún estado donde sabemos o de antemano nos dicen que la persona se encuentra indocumentada en México, hay una obligación de admitir la solicitud. No les voy a negar que eso todavía nos va a complicar mucho más la localización del deudor, pero tenemos la obligación de admitirlo. En los casos de Estados Unidos, igual, nos pueden recibir la solicitud aun y cuando el deudor sea indocumentado, no le afecta absolutamente nada, es completamente independiente. Por el hecho de ser llamado a una corte por una situación de manutención familiar, no le va a impactar negativamente, ni quiere decir que en ese momento lo van a esposar y lo van a regresar o lo van a poner a disposición de autoridades migratorias. Es completamente independiente. El que se presente esta solicitud de pensión alimenticia. ¿Cuál es la característica? Y lo mismo que con los casos entrantes, por eso voy haciendo una comparación entre casos entrantes y salientes. Pues imagínense que si tenemos una solicitud de una persona que se encuentra indocumentada en Estados Unidos, lo difícil que es para una autoridad estadounidense localizarlo y presentarlo ante una autoridad.
¿Qué es lo que nosotros hacemos al momento de recibir la solicitud? Les pedimos a las personas solicitantes, muchos abuelitos, por ejemplo, muchos abuelos, donde ambos padres se van a Estados Unidos a buscar mejores oportunidades y los dejan a cargo de los abuelitos. Pues bueno, los buscan, presentan la solicitud, los localizan. Aquí también hay comparecencias a distancia. Una vez que ya se presentaron, hay comparecencia a distancia. Hay transmisión de pruebas y evidencias a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y esto es muy importante. Pruebas de ADN. Si alguien niega la paternidad en Estados Unidos, se puede, a través de un laboratorio que la Corte tiene establecida, puede mandarnos, nos manda un kit donde nosotros directamente en la oficina hemos sido capacitados para eso, o si no, a través de un laboratorio que alguna fiscalía brinda la asistencia, se pueden tomar las muestras y se puede llevar a cabo, se regresan las muestras al laboratorio en Estados Unidos, puede establecerse paternidad, una orden de manutención y al final la transferencia de este dinero. ¿Cuáles son las transferencias que normalmente, o cómo se hace el llegar el dinero a los solicitantes en México? Puede ser a través de un cheque que el consulado ayuda a transmitir, puede ser a través de un depósito en una cuenta bancaria, una transferencia electrónica, o lo que han hecho algunas agencias de manutención, que si lo diferencian con lo que nosotros hacemos aquí en México, pues sí, hay muchas cosas diferentes, es que les tramitan una tarjeta de débito, depositan ahí el dinero o el empleador deposita ahí el dinero y las solicitantes retiran desde aquí, desde México. Nuevamente les informo, esto tiene muchos retos, muchas veces la localización, que sea un país signante, que sea un estado con reciprocidad. En ambos casos, tanto en casos salientes como entrantes, las personas que se encuentran en el otro país y por supuesto las que se encuentran en México tienen la posibilidad de presentar los recursos ordinarios en contra de estas órdenes que consideren convenientes. Y ya nada más para acabar, porque sé que se nos está acabando el tiempo. La siguiente, por favor, y siguiente y última. México está muy adelantado. Como ayer también lo mencionó Juan Carlos, ya hay un convenio sobre el cobro internacional de alimentos para los niños y otros miembros de la familia en el marco de la Convención de la Haya. Es una convención de 2007. México ha estado trabajando y ha estado revisando la conveniencia de firmar este convenio y afortunadamente está muy adelantado. Pues nada más ahorita porque se nos cruzó pandemia, pero realmente ya está muy adelantado la firma y ratificación de México a este convenio. Nada más que aquí va a haber una variante y esto se los comparto ahorita. Ya para este caso, para este procedimiento será el DIF quien fungirá como autoridad central en el marco de la Convención de la Haya. Supongo que en el transcurso de este año o probablemente el próximo se estará terminando o concluyendo estos trabajos para la adhesión de México a este convenio. ¿Cuál es el beneficio? Pues bueno, que hay más países signantes de esta Convención de la Haya. Principalmente, y lo más importante es que Estados Unidos ya firmó esta convención. Eso nos permitiría abrir el panorama por todos aquellos estados que no reconocen reciprocidad internacional con México. Y por supuesto trae retos, también trae el establecimiento de paternidad, el establecimiento de una orden de manutención, que son cosas que se han estado revisando para la pertinencia de esta firma. Pues por mi parte es todo, les agradezco mucho su atención y entiendo que viene una sesión de preguntas y respuestas. Maestra, Gracias, Eli. muchísimas gracias, de verdad muy agradecido por tan excelente y tan clara y esquemática presentación. La verdad, lo debo de confesar y con mucho gusto, siempre me da mucho gusto escuchar a la maestra Claudia Sierra, porque siempre ante los problemas que la realidad nos presenta, ella procura darnos respuestas y soluciones. Y de verdad, muy agradecido. Gracias. Y aprovecho para hacer dos reconocimientos. Primero, la maestra por su conocimiento y por su expertise en la materia. Bueno, caray, además miembro supernumerario de la Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado y Comparado.
Y también mi Gracias. reconocimiento, un especial reconocimiento a todos los funcionarios de la Dirección General Adjunta de Derecho de Familia, la Secretaría de Relaciones Exteriores, porque han hecho una gran labor, no solamente en materia de alimentos, sino también de restitución, en custodia, en adopción. Muchas felicidades, mi reconocimiento a todos y a cada Gracias. uno de ustedes. Y Gracias, Eli. no, encantado. Y sé que ha generado muchísimo interés. Entonces vamos a ceder la palabra primeramente a los profesores. Si hay alguien que quiere preguntar algo o hacer algún comentario, bienvenido. Levanté la mano. Adelante, maestro Carrillo. Gracias. Bueno, primero muchas felicitaciones. Buenas tardes a todas y a todos. Felicidades a la maestra Sierra. Me pareció muy pertinente lo que señaló en el tema de los indocumentados, el interés superior del niño, siempre privilegiándolo. Pero mi pregunta es en esta relación binacional México-Estados Unidos, con tanto mexicanos en la Unión Americana, en términos de cultura de legalidad, ¿dónde es más fácil hacer el cumplimiento de los alimentos? ¿En México cuando lo solicitan o en los Estados Unidos? Sería mi pregunta. Y doblemente felicitaciones y al Seminario de Derecho Internacional por este esquema de trabajo. Gracias, no les robo el tiempo. No, muchas gracias. Sí, sí hace una consulta complicada porque su servidora se encarga de los casos entrantes, es decir, aquellos donde México es país requerido. Tengo que reconocer y tengo que decirlo claramente que Estados Unidos tiene un esquema de trabajo muy funcional. Son agencias especializadas, como lo comenté desde el inicio, que se encargan en la localización, la presentación ante la autoridad judicial y sobre todo del cobro. Es decir, ellos sí tienen un área en la que están detrás del deudor preguntando. Les digo, teníamos el tiempo corriendo, pero inclusive van hasta las últimas consecuencias en caso de un desacato, una orden judicial, en tiempos de pago de impuestos en Estados Unidos, retiran la parte proporcional si hay un deudor alimentario. La verdad es que funciona muy bien. Tenemos muchos casos exitosos en Estados Unidos y también en otras partes del mundo. No se lo voy a negar, aquí nos cuesta un poquito de trabajo. Como le comentaba al principio, si usted busca información sobre UIRSA en México y en español, que es este mecanismo de cobro de alimentos en México con Estados Unidos, va a encontrar muy poco material. Muchas veces no es una cuestión solo de que los jueces no sepan o lo desconozcan, sino que hay poca información al respecto. Entonces, les cuesta un poquito de trabajo aplicar, recibir una solicitud. Ahorita le comentaba yo que era un logro que nos lo recibieran en documentos electrónicos, porque luego nos andaban pidiendo documentos originales. Y en cuestión de legalidad, hay jueces muy comprometidos con las convenciones internacionales. Por ejemplo, aquí en Ciudad de México hay 5 jueces especializados en materia internacional, que son los que conocen sobre sustracción internacional de menores, y recientemente les están enviando los casos de pensión alimenticia internacional. Entonces los jueces están un poco más acostumbrados a la aplicación de convenios internacionales, pero creo que ya ayer Juan Carlos le decía en su carácter de litigante, y yo se lo digo como funcionaria, que nosotros tenemos directamente contacto con los jueces. Nos cuesta un poquito de trabajo que apliquen la convención internacional y que se lleve a cabo el cobro de pensiones. Tenemos que andar atrás de ellos. Sí, gracias. Cedo ahora la palabra al maestro Sergio Ricardo Hernández Ordóñez. Maestro, por favor. Gracias. Gracias. Pues quiero felicitar a la maestra Claudia por su extraordinaria presentación. La verdad, la trayectoria que tiene la maestra, pues bueno, es intachable. Muchos hemos tenido la oportunidad de establecer contacto con ella desde Relaciones Exteriores. Y yo quisiera preguntarle a la maestra, sobre todo, dado que está de moda ahorita la Comisión Nacional de Búsqueda,
¿De qué manera se acercaría en este caso, esa Dirección General Adjunta con motivo, por ejemplo, de solicitudes en donde pues simplemente a lo mejor ha dejado de cubrir la pensión alimenticia, pues porque está desaparecido en nuestro país, ¿no? Entonces, no sé su opinión o qué comentarios le merecería este establecimiento de esta Comisión Nacional. Gracias. Muchas gracias. Seguramente nosotros podríamos buscar alianzas y podríamos buscar la intervención de otras instituciones. Pero, sin embargo, le platico lo siguiente. Por ejemplo, en los casos de sustracción internacional, se da intervención a una corporación policíaca, en este caso a la Interpol, para que nos ayude a localizar a los niños, pero se imaginará que los casos de localización de niños son un puño de este tamaño en relación a toda la problemática que hay alrededor de todos los mandamientos y ejecuciones que tiene que llevar a cabo Interpol. En este caso de la comisión, entiendo que también hace una gran labor, entiendo que también están trabajando duro, pero también sabemos que México tiene retos en materia de desaparición. Entonces, probablemente puede ser un área un área de oportunidad y podría buscarse un acercamiento, pero se lo digo también sinceramente, en mi carácter de funcionaria muchas veces nos rebasa el trabajo y tendría que crearse un área especializada, tendría que haber un acercamiento, pero no lo descartamos. Yo creo que podría ser también un gran aliado. Lo que hemos visto en algunas características, por ejemplo, con Estados Unidos, es que sus propias oficinas tienen acceso directo a plataformas de información, a bases de datos donde pudieran obtener esta localización. Nosotros hemos tratado de tener directamente estos accesos a estas bases de datos. Ya para qué le cuento, tal vez registro civil, pero usted sabe que aquí es un poquito más complicado. A veces ni los jueces tienen acceso a estas plataformas. Entonces, sí puede ser un área de oportunidad, pero con retos. Pero de todos modos, gracias por compartir el dato. Lo planteamos. Muy bien, no sé si haya otra pregunta más por parte de los profesores. Creo que la maestra Rosalvira Vargas. Adelante, maestra, por favor. Muchas gracias, maestro Eli. Maestra Claudia, muchas felicidades por tan extraordinaria exposición. 2 preguntas rápidas. La primera de ellas tiene que ver con el hecho de que no sé si ya comenzó o seguramente va a venir una importante oleada de solicitudes de reducción de pensión alimentaria por el tema de COVID, despidos, reducción de salarial. Entonces, quizás no sé si tengo usted información respecto a ello. Ahora, respecto de los países que no están aceptando la solicitud por falta de reciprocidad, pues yo recuerdo por ahí que estaba Oregon, Wisconsin, Puerto Rico, Colorado. ¿Ha aumentado? ¿Ha disminuido? ¿Ya nos perdonaron? ¿Cómo vamos en ese tema? Porque realmente también fue por desconocimiento de muchos jueces que no aceptaban las solicitudes y que por eso nos mandaron a la lista negra. ¿Qué datos nos puede dar por ahí, Doc? Ay, sí, es un tema complicado. Gracias por tus preguntas. Gracias por sus preguntas. Primero, solicitudes. Actuando como país receptor, es decir, que en México se encuentra el deudor alimentario, sí, ya nos pasó. Es en el tema de la localización de personas, de localización de deudores, cuando el juzgado ha llegado, finalmente lo radica, finalmente intenta notificar, finalmente lo encontramos, ¿no? El deudor ya no está trabajando, perdió su trabajo, o hubo un cambio de circunstancias. De hecho, este caso que les conté que tenemos con Irlanda, donde el deudor ganaba mucho dinero, se quedó sin trabajo el año pasado justo por motivos de COVID. Entonces, sí ha pasado. De por sí teníamos la experiencia de que ya que los localizábamos, pues resulta que aquí tenían otros 3 hijos, trabajaban en la informalidad. Es un verdadero problema. Nosotros le pedimos al juez, bueno, embárgale, e intentan embargar y no tienen nada, o nada está a su nombre, ¿no? Ya saben todo lo que se aplica aquí para
Como una pensión doméstica, de cuenta, exactamente lo mismo. Pero sí, nosotros identificamos, por lo menos en los casos entrantes, que sí se han solicitado modificaciones de órdenes de pensión alimenticia por pérdida de empleo o por la situación de la contingencia. Es en menor, son los menos porque nosotros tenemos pocos casos entrantes, pero sí lo hemos identificado. Y en el caso de la reciprocidad, bueno, pues los estados han sido más, se han agregado más estados que han dejado, de Estados Unidos, que han dejado de reconocer reciprocidad con México, pero aquí quisiera hacer dos anuncios. Una cosa, unos han sido resultado precisamente de la firma o la adhesión de Estados Unidos a la Convención de la Haya, es decir, ya los estados han dicho, bueno, no, yo ya voy a dejar de aplicar UIPSA con los otros estados y pues ahora que si quieren, pues me lo manden en el marco de la Convención de la Haya, ¿no? En algunas circunstancias sí, desafortunadamente ha sido por falta de reciprocidad, lo que yo les decía, nos cuesta a veces un poquito de trabajo que los jueces apliquen las convenciones y que se ejecuten o se lleven a buen término las solicitudes de pensión que tenemos en México, y eso ha generado una falta de reciprocidad del otro estado. Pero lo que les quiero compartir, y aprovechando el comercial que hizo el maestro Eli, sí es cierto, hemos tenido la característica que hemos tenido cabezas de autoridad central, es decir, directivos aquí en la DGA de Derecho de Familia, bien activos, y por ejemplo actualmente el director ha solicitado la intervención de consulados. Oye, ve y siéntate con esta agencia de manutención y dile que pues sí, que pues, ¿cómo sabe que no tenemos reciprocidad si ya nos ha mandado uno en los últimos 5 años o una cosa así? Los consulados se han acercado, han contactado, se han sentado a platicar con las agencias de manutención locales y se ha logrado que admitan solicitudes de restitución. Es decir, nos hemos puesto pues vamos a recibirlo, vamos a intentarlo. Obviamente, previamente le decimos al solicitante, mire, vamos a intentar un acercamiento, si se puede, podemos presentarlo, y si no, pues ya, ni modo, tendrá que usted irse por las otras vías. Pero respondiendo puntualmente a tu pregunta, han disminuido, pero también han aumentado las acciones consulares para poder recobrar o restablecer reciprocidad con otros estados o condados que anteriormente no los estaban reconociendo. Entonces, ahí vamos. Más bien hay que acelerar un poquito la firma de la Convención de 2007. Gracias. Muy bien. Si no hubiera otra pregunta por parte de los maestros, procederíamos a darle lectura a algunas de las preguntas que nos escribieron los estudiantes. Una de ellas es, ¿bajo qué criterio legal o bajo qué ordenamiento jurídico se determina el monto y forma de pago de la pensión alimenticia? Si es la ley del país del deudor o del país del acreedor, y también si puede considerarse como criterio para esto la ley que tenga una cobertura más amplia respecto a los alimentos. Sí, pues ya se contestó casi solito. Sí, es muy, muy importante comentarlo, y es una muy buena pregunta. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando ya se tiene una sentencia firme en México? Esto me faltó comentárselo y es algo muy, muy importante. Ustedes saben que tradicionalmente a veces los jueces en México emiten sentencias en días de salario mínimo o en porcentajes, ¿no? Entonces, y además días de salario mínimo vigente al momento y que además se va a ir actualizando. Esto nos cuesta mucho, mucho trabajo que sea susceptible de ejecución en el otro país. Cuando ya se cuenta con una sentencia firme, normalmente, y ahí sí se requiere abogado, muchachos, lo que solicitamos es que vayan y le promuevan a la autoridad judicial una modificación de la sentencia en una cantidad líquida que sea mucho más fácil. Imagínense para una autoridad estadounidense, una autoridad en Suiza, una autoridad en Alemania, que intenten cobrar un porcentaje o una sentencia en días de salario mínimo, pues definitivamente no va a pasar, hay que hacer la modificación.
Pero bueno, eso fue un comercial. Regresando a la pregunta original, si es el establecimiento, si ya tenemos una sentencia, lo único que se va a hacer es transmitir la sentencia y se va a convertir el monto a la moneda que se encuentra, por ejemplo, si recibimos una solicitud de Alemania, les decía yo, de 300 euros, pues ni modo, aquí hacemos la conversión y el juez le tiene que cobrar en pesos mexicanos lo que dice. Pero, como comentaba durante la exposición, la Convención de Naciones Unidas es clara al decir que se va a aplicar la ley del lugar donde se encuentra el acreedor, la ley del país que recibe la solicitud. En el caso de la Interamericana es un poquito más ahí protectora, la que más le beneficie a la persona. En el caso de UIPSA, es definitivamente la ley estatal o local en Estados Unidos, es la que le aplica al deudor. Gracias, maestra. Hay otra pregunta. En el caso de cobro de alimentos en el extranjero, ¿hay una hay una vía de acción penal para obligar el cumplimiento de los mismos si la persona se niega a pagarlos? Sí, nuevamente regresando al tema que se aplica la ley local o la ley del estado que recibe la solicitud. En el caso de solicitudes entrantes, es decir, si nosotros tenemos una solicitud que ya judicializamos, ya se tiene una orden de manutención y es evidente que el deudor está evadiendo su responsabilidad, lo que nosotros promovemos, ya sea la autoridad o el abogado privado o el defensor de oficio que se le haya designado, y se le promueve que se le dé vista al Ministerio Público precisamente para informarle sobre el cumplimiento del pago de pensión alimenticia. En el caso de salientes, cuando la solicitud se encuentra en otro país, igualmente el incumplimiento a esta obligación también puede traer una situación penal. Por ejemplo, en Estados Unidos se toma como un desacato a una orden judicial y entonces, aparte de que puede ser susceptible de que se le suspenda la licencia de conducir, que cuando reciba el beneficio del pago de impuestos, por ejemplo, ahora que es en mayo, si no mal recuerdo, se le retenga una cantidad, también es posible que se ordene arresto o que se mande ahí sí, por ejemplo, al padrón de deudores alimentarios, que como ustedes saben, en muchos países inclusive implica la no expedición de un pasaporte y en algunas otras ocasiones un arresto o alguna otra circunstancia. Entonces, sí, y sobre todo que a veces les complica mucho el buro de crédito, ¿no? Ya aparecen como un deudor alimentario, entonces no solo hay consecuencias penales, sino también de otra índole. Sí, maestra, aprovechando precisamente y extendiendo un poco la pregunta, vinculando precisamente con otras preguntas de los estudiantes. Esta acción penal también procede en caso de que el deudor alimentario, sin previo aviso, cambie de residencia a otro país o a otro estado de la Unión Americana en el que ya residía para evadir sus responsabilidades. Y otra pregunta también adicional sería, ¿ante quién se solicitaría precisamente o ante quién se tramitaría esa acción o vía penal? Miren, la acción penal que yo les estoy comentando es derivada precisamente del procedimiento civil, es decir, ya se inició el procedimiento y estoy hablando de un desacato. Eso no quita que por otra vía, o sea, yo sé que hay abogados a los cuales se acercan y que hay abogados que dicen, sobre todo los penalistas, ¿no? Vámonos directamente a la acción penal. Ahí sí ellos promoverían de manera separada y en una vía penal ante Ministerio Público, ante quien ellos consideraran, denunciar la falta de alimentos, el abandono o el tipo que ellos pretendan denunciar. Lo que yo les estoy comentando es derivado precisamente del incumplimiento a la orden o a la sentencia que se encuentra aquí en México. Tenemos poca experiencia en este caso, por ejemplo, en casos entrantes. Yo les comentaba hace rato que lo que nosotros hacemos es pedirle al juez que le dé vista al Ministerio Público para que inicie una acción. Eso lo hacemos directamente nosotros. La autoridad central lo puede
la autoridad mexicana, si la autoridad solicitante lo requiere, nosotros lo transmitimos directamente al juez y le pedimos que le dé vista al MP. Si cuenta con un abogado privado, si cuenta con un abogado público, también puede solicitarle la vista y esto implica que ya el Ministerio Público pueda determinar si no solamente es el incumplimiento de la sentencia, sino también se configura otra cosa como el abandono o alguna situación de esa naturaleza. Nosotros no tenemos, por ejemplo, este registro de deudores en muchos estados, entonces es un poco complicado para los jueces perseguir en esa materia el incumplimiento de los alimentos. Les platico la experiencia en casos salientes. En casos salientes sí me ha tocado ver que es la propia autoridad también, cuando ven que reiteradamente el deudor se evade o se oculta, que esté no solo en este registro de deudores, sino que se emita una orden de arresto. En teoría, y es un poco complicada la pregunta de qué pasa si se va de un estado a otro, pues bueno, en la práctica, en México lo que hacemos es que si se va de un estado a otro, volvemos a promover en el nuevo estado. O sea, lo tenemos que hacer porque no contamos con un mecanismo a nivel federal o nacional que permita decir, oye, tráeme este deudor o arréstalo. No dudo que no se pueda solicitar la intervención, pero la verdad es que resulta muy complicado. En mi experiencia en casos salientes también, aun y cuando ya se tiene una orden de arresto o ya está denunciado por desacato, pues muchas veces o dejan, por ejemplo, en Estados Unidos de usar el Social Security o dejan de utilizar o se ocultan, como dicen los chicos, de un estado a otro. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Pues ese estado que primero tenía jurisdicción lo remite al nuevo estado donde posiblemente se encuentra el deudor y si bien nada más es para ejecución, igual y ya con una orden, pues tenemos que volver a empezar con esa agencia. Está complicado cuando se tiene, porque, por ejemplo, aquí en México no hay un mecanismo a nivel federal que nos diga que el juez de Ciudad de México le pueda decir, oye, tráeme este deudor que se fue a Yucatán y regrésamelo aquí a Ciudad de México. La verdad es que esa parte está complicada. Respecto del registro de deudores alimentarios, ¿existe este registro en todos los estados a nivel internacional con los que México tenga algún acuerdo firmado? Eli, perdón, como que se cortó un poquito la comunicación. Ah, perdón. Sí, ¿me escuchan bien? Eli, tengo mi computadora. No sé si soy yo. Ay, perdóname, no sé si soy yo. Si pudieras, por favor, repetirme la pregunta, es que como que de repente la pantalla se quedó congelada. Sí, muy bien. Si me preguntan si, no sé si soy este yo. registro, ¿me escuchas? Sí, ya. Bien. Sí, este registro. Están preguntando si este registro de deudores de pensión alimentaria también existe en otros países con los que México tiene celebrado algún acuerdo internacional y si también existe en este programa WIPSA. Sí, de hecho no es que exista dentro del programa WIPSA, sino como se aplica la ley estatal o local. Si, por ejemplo, en el estado en el que se tiene una sentencia existe este registro de deudores alimentarios, inmediatamente ante el incumplimiento de la obligación, la Corte o la autoridad ordena la inclusión del nombre de este deudor alimentario dentro de este registro. Como les comentaba, en algunos condados o estados, la práctica que hemos visto, o les comparto mi experiencia como autoridad, es que no solo el hecho de que estén inscritos en este registro implique una cuestión probablemente de buro de crédito, sino muchas veces, por ejemplo, los europeos tampoco expiden un pasaporte, no se expide una licencia de conducir, no es propiamente dentro del programa, sino si la legislación estatal así lo prevé. Muy bien. También me preguntan, dentro del programa WIPSA, si las sentencias no son vinculantes, ¿de qué forma se puede garantizar los derechos de alimentos que tienen los menores?
a ver, garantizar, no sé si soy yo, creo que no sé si sea mi dispositivo. La pregunta es, ¿de qué forma se pueden garantizar? Sí, si las sentencias no son, si dentro del programa UIPSA las sentencias no son vinculantes, ¿de qué forma se pueden garantizar precisamente los derechos alimentarios de los menores? Ok, a ver, la sentencia sí es vinculante porque es emitida por, si ya tenemos una sentencia, es emitida por una autoridad judicial con carácter de obligatorio y el deudor tendría la obligación de cumplir con esto. Si más bien se refiere a que el programa UIPSA, al no ser un convenio internacional o un instrumento jurídico vinculante y que no se puede obligar al otro estado a reconocer reciprocidad, ¿de qué manera podemos garantizar? Pues la verdad es que la pregunta nuevamente es complicada. Al no existir un instrumento jurídico internacional, el derecho está garantizado, se tiene derecho a pedir el cumplimiento de esta obligación, pero tiene que ser por otro mecanismo. Si estamos hablando de un estado que no reconoce reciprocidad con México o es un país que no es miembro de alguno de los convenios internacionales, ¿cómo hacer cumplir esa garantía? Pues promoviendo directamente ante la autoridad local donde se encuentra el deudor, o como les mencioné, buscar una homologación o promover en México y buscar la notificación y buscar que se obtenga una resolución en México. El mecanismo es mucho más complicado, el derecho está garantizado, el problema es que exista o no exista este mecanismo para poder llevarlo a cabo. Sí, pues, de hecho también preguntaban, vinculado con esa respuesta, preguntaban si, siendo que hay entidades federativas en los Estados Unidos que no pertenecen a este programa, a UIPSA, preguntaban que cuál era el tratamiento adecuado para solicitar una pensión alimentaria en dicho país. Y creo que con esto también ya queda respondida esa pregunta. Me preguntan también si es frecuente que los padres soliciten precisamente también la pensión alimentaria de los hijos si estos residen en otro país y si llega a proceder. Que sea el hijo el solicitante. No, los padres que sean los solicitantes de la pensión a los hijos. No. Bueno, dependiendo del instrumento internacional. El convenio de 2007 sí justo ya prevé a otros miembros de la familia. En el caso IPSA, única y exclusivamente hablamos para menores de edad, entiéndase menores de edad 18 años. Una vez cumplidos los 18 años ya no es posible iniciar un procedimiento de cobro de alimentos a través de este programa recíproco. Si ya se cuenta con una sentencia, es decir, si nosotros iniciamos el procedimiento desde antes de cuando el niño tenía 5, 10 años y a lo mejor ahorita él continúa estudiando y puede demostrarlo, la extensión de la pensión puede hacerse hasta que acabe de estudiar la preparatoria, pero no más. Aún y cuando, es una pregunta muy común, por ejemplo, para mayores de edad que sigan estudiando o, por ejemplo, interdictos. Lamentablemente, si son mayores de 18 años, ya no podemos iniciar pensiones alimenticias. Eso quiere decir que padres a hijos tampoco. La Convención de Naciones Unidas también es muy clara. Obligaciones a la interamericana puede extenderse inclusive a otros miembros de la familia, podría explorarse y ya sería el juez el que determinara si la concede o no. Pero les platico que a la fecha no tenemos ninguna. Tengo hijos en el marco de la Convención de Naciones Unidas y de la Interamericana, hijos mayores de edad, estudiando, por ejemplo, una carrera universitaria, promoviendo la ejecución de una sentencia o promoviendo el establecimiento de una pensión alimenticia, pero al revés no. Esto es algo que va a venir a revolucionar con la Convención de La Haya, porque ahí sí ya se incluye a otros miembros de la familia. Muy bien, precisamente vinculado con esa pregunta, nos preguntan si los alimentos pueden solicitarse para un nasciturus o solo son exigibles para menores a partir del nacimiento. No, no, a partir del nacimiento. Como yo les comentaba, en los instrumentos internacionales, incluido es la convención,
tenemos que tener acreditada la afiliación, es decir, ya requiero un acta de nacimiento para poder iniciar el trámite, y en el caso de UIPSA también. Es posible que en el caso de UIPSA, por ejemplo, haya dejado el padre embarazada a la mamá aquí en México. Supongamos que tiene 3, 4 hijos, y en la última visita que le hizo, porque es una práctica común, sobre todo a veces en los pueblos, la deja embarazada porque eso le asegura que por un año la señora se va, a juicio del papá, se va a portar bien. Entonces, nada más viene cada año al bautizo de cada hijo. Es posible que nosotros recibamos una solicitud de pensión alimenticia, pero en este caso que no hay un acta de nacimiento, o si ya lo hubiera, necesitaríamos pruebas de ADN. Entonces, no, sí es necesario hijo a partir del nacimiento. Muy bien, hay muchas preguntas sobre el tiempo. ¿Cuánto tiempo toma regularmente en resolver un caso como estos? Pregunta complicada, porque si regresamos a las láminas donde yo les decía México como país al que le están solicitando en México como país solicitante, les platicaba que muchos de los retos, por ejemplo, es la localización. Si estamos hablando de un caso donde se recibe, se tramita, se localiza, el señor se presenta a corte, se llevan luego las audiencias y dice, sí, como no soy un deudor, ahorita mismo voy a cumplir con mis obligaciones. Por favor, no se desmayen con lo que les voy a decir. Con un caso saliente, yo puedo decirles que un caso exitoso y rápido, estamos hablando aproximadamente de unos 6 meses, ¿no? Y justo les dije, por eso, por favor, no se desmayen, tomen en cuenta que hay que recibir la solicitud. Nosotros registramos, preparamos, sacamos como 20,000 copias, remitimos a los consulados, consulado recibe, registra, la manda a la oficina de registro, oficina de registro recibe, registra, turna al condado correspondiente, condado recibe, registra, designa a un trabajador del caso y empieza con la localización. O sea, ya la cuestión judicial muchas veces es muy rápida. Si lo dividimos en todo el trámite administrativo, hay casos que judicialmente se pueden resolver inclusive en un mes, porque si la notificación es rápida, luego lo localizan, el señor luego comparece, responde, no se opone, cumple. Judicialmente hablamos a veces hasta de un mes. Muchas veces las personas, por ejemplo, en Estados Unidos no tienen los recursos suficientes para contratar un abogado en Estados Unidos y prefieren cumplir con esta obligación precisamente por el miedo que les da que hayan sido llamados a una corte, por ejemplo, en Estados Unidos, y quien tenga una aspiración a lo mejor de cumplir en algún momento tener una ciudadanía o una residencia, pues obviamente buscan que su expediente esté lo más limpio posible, ¿no? Tener ahí un récord libre. Entonces, no les voy a negar que hay solicitudes que se resuelven muy rápido judicialmente, porque el solicitante el deudor prefiere cumplir a primero gastar dinero en abogados o tener un récord negativo en Estados Unidos que le pudiera afectar una futura residencia. Sin embargo, pues todo lo que conlleva para que lleve hasta ese lugar, pues les hablo más o menos de un caso exitoso 6 meses. No es que yo esté encargada de los casos entrantes, ¿verdad? Pero cuando México es país requerido, también intentamos presentar la solicitud lo más pronto posible a la autoridad judicial competente. Si es un juez que luego nos agarra la onda y dice, claro, es una convención internacional y México está obligado a cumplir con sus compromisos internacionales y yo no voy a dejar en mal a México y van a ver que aquí las cosas las hacemos bien, generalmente radican rápido, luego mandan al notificador, si encuentran al deudor, si todo sale bien, comparece y todo. Estoy hablando que también en México judicialmente es muy rápido, se resuelve muy rápido, si contestan rápido, pero todo depende, primero, cuánto tiempo nos lleguen los documentos, si el juzgado requiere más información, pero sobre todo que el deudor comparezca, que no se nos oculte. Eso es sumamente importante. Sí, maestra, por cuestión, han llegado muchísimas preguntas.
Por cuestión de tiempo, no me da tiempo de exponer todas, he tratado de condensar algunas, pero vamos a hacer llegar las preguntas a su correo para que usted las conozca, vea el interés que ha generado su exposición, pero nada más que hacer 2 últimas preguntas. Sí, claro. La primera sería, la verdad es que parece un procedimiento muy sencillo, aunque también tiene su complejidad. Y al mismo tiempo no es tan complejo. Sobre todo este programa administrativo entre el UIPSA facilita mucho la obtención de los alimentos. Mi pregunta sería, la pregunta que nos están formulando es si SRE brinda algún apoyo como orientación a los acreedores durante este proceso, o solo figuran como una autoridad para exigir los alimentos. Sí brindamos una orientación, sí, por supuesto que sí brindamos una orientación. Si alguien se acerca y nos pregunta si puede presentar una solicitud, generalmente nosotros hacemos una entrevista completa, primero para saber si procede o no procede, porque obviamente pues no le vamos a recibir una solicitud que vaya a Oregon, a Wisconsin, sabiendo que no va a haber una reciprocidad internacional. Sabemos que esto implica erogación de recursos para la parte solicitante y todo lo que tiene que llenar. Entonces, sí les brindamos una orientación clara sobre cómo va a ser el procedimiento, pero también es muy importante aclarar que la Secretaría de Relaciones Exteriores, y a veces eso es una pregunta frecuente, no representa, no es el abogado de la parte solicitante y no puede estar una asesoría legal sobre el procedimiento. Nosotros orientamos, brindamos información, brindamos acompañamiento de ser necesario. Si la gente tiene que comparecer a distancia, generalmente les recomendamos qué es lo que pueden decir o no decir, pero de ninguna manera damos asistencia legal y mucho menos son abogados los consulados o las representaciones de México en el exterior en el otro país. Para eso la otra autoridad designa un abogado o, como yo les decía en este caso, nosotros pedimos la intervención, que se designe un abogado de oficio o que haya un abogado privado involucrado, o de ser el caso, nosotros como autoridad nos involucramos y brindamos orientación, pero hasta ahí, no una representación legal, ni mucho menos legal advisory como dicen en Estados Unidos, ¿no? Muy bien, y la última preguntita, la respuesta es muy sencilla y cortita. Nos han solicitado de manera insistente si usted sería tan amable de compartirnos su presentación. Sí, claro. Sí, ningún problema. Digo, ahí nada más me faltó los datos de contacto, pero ustedes pueden entrar a la página de la Secretaría de Relaciones Exteriores, buscar la Dirección General Junta de Derecho de Familia, y ahí está todo lo relacionado con los temas que llevamos en el área. Y sí, por supuesto, es una presentación sencillita, pero con mucho gusto. Espero que les haya servido. Muchísimas gracias. Bueno, reitero mi agradecimiento a la maestra. La verdad, excelente. Gracias. Muchísimas gracias. Y felicitar a la Secretaría de Relaciones Exteriores por tan gran labor que están realizando. Y yo también quiero terminar agradeciendo al Seminario de Derecho Internacional, a la maestra Lourdes Barleca, a la maestra Rosa Jiménez y por supuesto al doctor Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho, por esta oportunidad que nos dan de compartir de conversar sobre estos temas selectos de Derecho Internacional privado. Les agradezco también a toda la audiencia, a los directores de colegios, a los profesores, a los estudiantes de la facultad, a la audiencia en general, su tiempo y su buena disposición. Muchísimas gracias. Y por último, un comercial. Los invitamos a que nos acompañen a las sesiones de AMEDIP. Pueden ver nuestras convocatorias en la página oficial www.amedip.org o en Facebook. Nuestro Facebook oficial es AMEDIP MX. Cordialmente invitados. Y ahora sí, muchísimas gracias y que tengan muy buena tarde todos ustedes. Gracias. Saludos. Gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por su esfuerzo. Gracias y buenas tardes. Gracias. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Abrazos. Hasta luego. Gracias a todos. Muy buenas tardes a todos. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, mi querido Hasta Alfonso. mañana. María Leoba, hasta luego.
Hasta mañana a todos. Hola, Bye. directora, Bye, hasta bye. luego. Luego, buena tarde. Gracias.